Seguimos en Z al Día, llega el momento de la reflexión, el análisis. Esto es ahora, hoy con 4 invitados de nivel, nuestro consejo que no se la pierdan. Vamos a analizar lo que puede pasar en las próximas semanas. ¿Habrá o no formación de gobierno? ¿Habrá pacto? ¿Iremos de nuevo a unas terceras elecciones? Un dato, 2 de cada 3 españoles confían en esto, en que no haya una nueva llamada a las urnas, y el 86,3% considera ya urgente formar gobierno. Les presento, está esta noche con nosotros, es abogado político del Partido Popular, Vicente Ibor. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. ¿Cómo está viviendo todo este proceso? Pues la verdad es que con mucho interés, porque cualquier observador, imparcial o parcial, lo tiene que vivir con interés porque no se sabe qué va a pasar. Es decir, la voluntad manifestada por los ciudadanos es rotunda y bastante clara, pero otra cosa es la matemática parlamentaria, que no y vuelve luego a salir. la intención. No salen, las sumas y restas no salen, con lo cual habrá que ver qué pasa los próximos días. Bueno, pues bienvenido, hacía tiempo que nos visitaba. Sí que es verdad, muchas gracias. Es profesor, director de la UNED Valencia, nos gusta tener sus reflexiones. Javier Paniagua, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. ¿Cómo ha vivido las elecciones, los resultados? Bien, bien, con tranquilidad, sin ninguna anomalía. ¿El soldado Sánchez cómo quedó? El soldado Sánchez pues está herido, ¿Sí? pero vivo todavía. Bueno. Siempre, la guerra siempre trae esas cuestiones. Fenomenal, bienvenido Sí, también Javier gracias. Paniagua. Es excoordinadora de UPyD, también es abogado. Hablamos de Alicia Andújar. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Y bienvenida. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Con Pues preocupación? Bueno, preocupación, aunque yo tengo bastante confianza en que en esta ocasión deben los políticos ponerse de acuerdo y formar ese gobierno. Pues bienvenida también, Alicia. Gracias. La última vez que nos visitó no fue diputado porque en las pasadas, en las del 20D, no salió. Su formación se unía ahora a ese pacto a la valenciana y esta noche nos visita ya como diputado, aunque el cargo es diputado electo. Hablamos de Ricardo Sisto. Buenas noches. Muy buenas noches. Le dio suerte estar por aquí, ¿no? Claro que sí, claro que dio suerte. Dio suerte esto y dio suerte pues que miles de valencianos confiasen en nosotros el pasado 26 de junio. La verdad es que muy contento con volver al Congreso de los Diputados. Bueno, pues enhorabuena. ¿Cuándo se recoge ese acta? Pues la recogeremos en estos días, la Junta Electoral Provincial nos la tiene que facilitar y luego el día 19 será la constitución de las nuevas Cortes Generales, del Congreso y del Senado. ¿Quién será el presidente? Es la pregunta. ¿Quién será el presidente? ¿Cómo se configurará la mesa? Y muchos interrogantes. Muchos. Abrimos fuego con nuestros contertulios. ¿Qué va a pasar? En las últimas horas parece que han salido algunos titulares en prensa que apuntan a que el Partido Socialista podría dar o no esa investidura a Mariano Rajoy, la fuerza más votada en las últimas elecciones. Vicente Ibor, Mariano Rajoy, que reclama el derecho a gobernar, lo ha dejado muy claro. Bueno, parece obvio que el partido más votado, que otras veces he dicho que no es el que gana las elecciones propiamente dicho, puesto que el que las gana es el que puede gobernar en base a esos votos, creo que efectivamente tiene pues, la obligación por lo menos de intentar constituir gobierno. En este caso Mariano Rajoy lo va a intentar porque la aritmética parlamentaria lo da, es decir, tiene un número de diputados importante, muy importante, a muchos votos y a muchos escaños de la segunda fuerza, que es el Partido Socialista, y ahora el debate surge la segunda fuerza del país, es decir, el Partido Socialista, ¿qué va a hacer? Porque eso es algo que entiendo que tiene tanta trascendencia desde el punto de vista del interés general, que no es una decisión que puede ser tomada por una sola persona, que no puede ser tomada, digamos, sin la determinada, lo que corresponde a meditación, y por tanto yo entiendo que serán los órganos del Partido Socialista, que es un partido estructurado, antiguo, fuerte, no es un simple movimiento político, que supongo que tomarán la decisión más adecuada. Yo, desde mi punto de vista, confío en que el Partido Socialista sea suficientemente sensato como para que o todos o parte de los diputados permitan vía abstención que se conforme un gobierno, pero el tiempo lo dirá. Bueno, la pelota en el tejado la tiene el Partido Socialista. Javier. Bueno, vamos a ver, hay 3 posiciones fundamentalmente dentro del Partido Socialista. Una de ellas es la de abstenerse, que es la que ha propuesto recientemente Borrell, diciendo, bueno, que alguien de los números que tiene, que son los 85 diputados, pues que algunos salgan fuera o que no vengan ese día y que por lo tanto se produzca una abstención importante para que pueda gobernar el Partido Socialista. El Partido Popular. El Partido Popular, a través de Rajoy en francés. Entonces, el tema es que, claro, eso
al final ¿en qué queda? Es decir, porque lo importante aquí es saber qué es lo que se va a hacer en estos 2 años, si debe haber algún tipo de reforma constitucional, qué leyes se pueden... O sea, simplemente un gobierno a solas, pues queda que esto puede ser más inestable todavía. Esa sería una posición. Vale. La otra posición sería lo que no quieren que darle ningún tipo de abstención, sino el voto en contra al Partido Popular, por lo tanto a Rajoy, y que esto se haga otro tipo de... se cambie el cabeza de lista del Partido Popular o se haga otro tipo de combinación parlamentaria. Y está una tercera, que no es muy mayoritaria, es el 28% de la militancia, que dice que el Partido Socialista debe gobernar con el Partido Popular. Es decir, yo creo que sí, que Rajoy dijo en la campaña electoral que él ofrecería carteras al Partido Socialista si el Partido Socialista se compromete a hacer un plan de negociación sobre qué leyes son necesarias, sobre qué reformas son necesarias. ¿Qué miedo tiene el Partido Socialista? Es eso. Bueno, pues que le pase lo que le está pasando al SPD alemán, es decir, al Partido Socialdemócrata alemán, que cada vez pierde más rendimiento. Es decir, el que es mayoritario suele siempre ser el que capitalice esa coalición. Pasó ya en Grecia. Pasó hace ya tiempo en Italia, en los años 80, con Saragat, que era la socialdemocracia italiana, y con Negni. Por lo tanto, el Partido Socialista dice, si nosotros nos unimos con un partido al cual hemos criticado y tal, al final resulta que aquí no hay alternativa, que la alternativa se la dejamos a otros grupos, como por ejemplo Podemos, Unidos Podemos, y entonces eso pues, es complicado. Pero sí que hay gente dentro del Partido Socialista que piensa que esto podría ser posible. Que esto podría ser posible. Ricardo Sixto, ¿hay solución a todo esto? Las matemáticas, como decía el señor Ibor, no salen. Aquí tenemos la postura del PSOE, que parece que está dividido. La verdad es que está complicada. La matemática parlamentaria va a ser muy, muy difícil, porque aunque el Partido Socialista, una parte de la dirección del PSOE, quiere hacer eso de dejar gobernar al PP y luego irse a la oposición, es como tratar de sorber y soplar al mismo tiempo. No es posible. Es decir, es que el gobierno no es solamente el día de la investidura. El gobierno necesita una mayoría parlamentaria para funcionar. Una mayoría parlamentaria que tiene que sacar adelante los presupuestos generales del Estado en septiembre o octubre, en la tramitación parlamentaria. ¿Qué pasa? ¿Qué hará ahí el Partido Socialista? ¿Llegará a un acuerdo en el presupuesto general del Estado con el gobierno del Partido Popular? Eso será formar parte de la mayoría parlamentaria que le da soporte al gobierno. Entonces estarán apoyando al gobierno. No entrarán en el gobierno, sí, pero estarían apoyándolo en ese caso. A nosotros nos gustaría más una opción progresista, claro. Hay mayoría de diputados para constituir un gobierno más progresista, ¿no? Lo que pasa es que habría que contar con diputados que son de fuerzas como Esquerra Republicana, fuerzas nacionalistas, que al Partido Socialista o a determinados sectores del Partido Socialista pues les resulta problemático. Y hay líneas rojas muy claras que ya se han dicho. Hay líneas rojas, pero yo creo que lo que le interesa más a la gente sobre todo es que le solucionen los problemas, que haya un cambio en este país. Pero en fin, veremos a ver. Lo que está claro es que es el mandato que han dicho los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que aquí estamos planteándonos distintas posibilidades que puedan darse, pero yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que los españoles optaron el 20 de diciembre por una serie de repartos entre los partidos políticos y después de estos 4 o 5 meses pues han dejado muy claro que no les gusta la inestabilidad, que no les gusta tampoco las estridencias y buena parte de esto se refleja, yo creo, en el resultado que ha obtenido el Partido Popular, que ha conseguido 700.000-800.000 votos más, que por tanto yo creo que le legitiman de una manera muy clara para ser el partido que intente formar gobierno. Y yo creo que el resto de partidos políticos y sobre todo el Partido Socialista deben analizar muy bien la situación y ver, desde luego, cuál es la opción que más les interesa a ellos como partido. Obviamente no seré yo quien diga qué es lo mejor o no para el Partido Socialista, hasta ahí podríamos llegar. Particularmente yo pienso que sí que debería respaldar de una manera muy clara el gobierno de Rajoy, porque esa ha sido la mayoría. Los españoles han hablado y yo creo que han vuelto a trasladar a los políticos
la necesidad de que pacten y de que se pongan de acuerdo. ¿Pueden ustedes intervenir cuando consideren oportuno? Claro. Vamos, una cosa efectivamente es formar gobierno. Formar gobierno es relativamente sencillo, porque con 4 o 5 abstenciones, 4 o 5 son decir, unas cuantas, efectivamente. Pero es que estamos ante un momento histórico para abordar reformas, porque, por ejemplo, decías el presupuesto, claro que el PP no va a poder aprobar el presupuesto que quisiera. El presupuesto tendrá que consensuarlo con otras fuerzas políticas para conseguir mayoría. Ese es un buen momento para cambio. O reformas de índole constitucional, que no sean del título primero, que se puedan hacer con una mayoría cualificada de las Cortes, sin más, sin referéndum, etcétera. Bueno, pues posiblemente sea un buen momento para afrontar. Yo creo que el Partido Popular no va a poder hacer las políticas propias del Partido Popular porque tiene que llegar a acuerdos y, por lo tanto, se brinda a los ciudadanos la posibilidad de un cambio real en las políticas, que al fin y al cabo también es lo que han dicho los ciudadanos al no otorgar la mayoría absoluta. Desaprovechar este momento para crear un gobierno y para dar una cierta estabilidad al Estado en los próximos 4 años sería una responsabilidad. Y el que cargue con la responsabilidad política de las nuevas terceras elecciones posiblemente tenga un castigo en las urnas y posiblemente saldrán beneficiados los que propicien esa estabilidad. Yo creo que es un tema para tener en cuenta porque a lo mejor estamos ante un buen momento histórico para reformar cosas. Sí, pero ya sin subir hasta tratar de reformar la Constitución, el Partido Popular durante 4 años ha hecho una serie de leyes que se ha enfrentado a toda la Cámara, al resto de la Cámara, las ha sacado en solitario el Partido Popular. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todas esas leyes? Es que no se trata ni siquiera tocar la Constitución. Ojalá pudiésemos llegar a hacer determinadas reformas constitucionales. A nosotros nos gustaría, los primeros, poder constitucionalizar determinados derechos que no son reales a la hora de la verdad. Pero ¿qué hacemos con la ley Mordaza? ¿Qué hacemos con la reforma del Código Penal? ¿Qué hacemos con la reforma del sistema laboral? Es decir, ¿qué hacemos con todas esas cosas que el Partido Popular aprobó en solitario, enfrentándose a toda la Cámara, al resto de grupos parlamentarios de la Cámara? Porque si hay una mayoría de grupos que vamos a votar en contra de esas leyes, a llevar proposiciones de ley para modificar esas leyes, ¿qué va a hacer un gobierno del Partido Popular? Va a ser una legislatura complicada. Entre derogarlas del todo o modificarlas hay un término medio. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista, que se opuso a la ley Mordaza, que se opuso a la reforma del Código Penal, que se opuso y ha dicho que quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores, la reforma laboral que hizo el gobierno del Partido Popular? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque una cosa es llegar a pactar unos presupuestos, y los presupuestos son muchas veces pues hasta como el chicle, ¿no? Uno dice, bueno, pues aquí pongo 3, allí quito 5 y tal, pero determinadas leyes que es que nos hemos comprometido, hemos firmado, con el Partido Socialista hemos firmado el acuerdo para derogar la ley Mordaza. ¿Qué vamos a hacer con esos proyectos de ley? Si el Partido Socialista le da el apoyo al Partido Popular para gobernar. Uno de los problemas que tiene el Partido Popular, no solamente a nivel nacional, sino lo han podido tener aquí en las Corts, que es un partido que está acostumbrado a gobernar con el rodillo y, lógicamente, se crea muchos más enemigos que después, a la hora de establecer pactos, pues es más difícil salvar esos escollos. Para hacerlo ahora. Desde luego, la política que viene del futuro es esa. Es decir, hay que reformar algunas leyes. Claro, si quiere gobernar el Partido Popular en minoría, tendrá que adaptarse a lo que digan otros grupos. Y seguro, estoy convencido que pasará por reformas sustanciales de leyes que incluso han sido buques insignias de la legislatura pasada. Pero yo creo que para eso está el diálogo y el consenso. Y quizás sea una buena oportunidad para adaptar esa legislación que había tenido en contra de todo el resto de la Cámara, pues adaptarla para que salga adelante. Quizás no. Hombre, es verdad esto que dice, es decir, el Partido Popular tenía la legitimidad parlamentaria para poner las leyes que ha creído conveniente, eso nadie lo puede discutir, como tampoco puede discutir que la oposición toda, la que había en ese momento en el Parlamento, discutiera sus propuestas. Pero yo estoy en ese sentido diciendo que el mismo Rajoy planteó diciendo, bueno, aquello que no se pueda pactar se margina. Esto lo he oído yo por su parte, es decir, eso es un cambio muy importante. No se aprecia suficiente, pero yo creo que eso es un cambio muy importante en el Partido Popular. El Partido Popular nunca ha tenido una capacidad de pacto, salvo en el año 1996, cuando hablaba catalán en la intimidad José María Aznar, pero después siempre ha tenido unas posturas que los demás grupos políticos siempre le han discutido. Oiga, usted gobierna con el, como decía antes nuestra compañera, con el rodillo. Bueno, tenía toda la legitimidad. Lo que digo es, si es posible que esas leyes que han sido aprobadas
hasta ahora puedan ser modificadas en algunos aspectos. A esto es lo que estoy diciendo. Y si el Partido Socialista estaría dispuesto a emplearse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del Ejecutivo en decir, oiga, que nosotros también estamos aquí, que tenemos el ministerio tal. Eso también podría ser una opción. El problema del Partido Socialista es el miedo a quedar desapercibido desde el punto de vista electoral. Es decir, si nosotros cogemos las estadísticas, yo que aquí que tengo la chuleta esta, las estadísticas que se han hecho desde el año 82, por ejemplo, el Partido Socialista tenía en aquella época el 48,11% de los votos. El 48, es mucho. Fueron 202 diputados, cosa que no ha habido nunca en la historia parlamentaria de ningún país de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, estamos ahora en unos parámetros que está entre el 21 y el 22%. Fíjense... Casi la mitad, más de la mitad. La caída. Tampoco el Partido Popular, es decir, ha sacado el mejor resultado desde el 20 de diciembre hasta ahora, pero tampoco el Partido Popular puede echar campanas al vuelo. El Partido Popular ha recuperado desde el 20 de diciembre 669.220 diputados. Que traducido en escaños es mucho más. Votos, perdón. Y ha perdido, en relación con los votos que tuvo en noviembre del año 11, ha perdido 2.960.346. Es decir, había perdido más en el 20 de diciembre, ahora ha recuperado 669.220, pero en relación con su mayoría absoluta que tenía, que eran casi 11 millones, 10 millones 800 y pico mil, en estos momentos la relación en 4 años han sido casi 3 millones de pérdidas. Sí, que es mucho. Probablemente tenga Ciudadanos. Cosa que también el Partido Socialista, entre el año 2011, que tuvo 7 millones y pico, que era cuando Rubalcaba, que se decía que ya había habido una baja importante, ha perdido 1.500.000 votos. Es decir, los dos grandes partidos que han marcado la historia parlamentaria desde 1977 han ido perdiendo sectores sociales. Por el fin del bipartidismo, quizás también, porque han ahora es un bipartidismo... Yo no creo que sea el fin del bipartidismo. No, yo tampoco. Yo creo que es un paréntesis. Creo que es un paréntesis del bipartidismo. Es mi opinión personal. No, el bipartidismo sigue. Sin discutir los datos, porque no puedo discutir los dos. Los datos están publicados. Por eso. El futuro ya dirá por dónde vamos, si el bipartidismo vuelve o no. ¿Tú no piensas, Javier, que en esta situación, con lo que tú estabas diciendo, partiendo de esos 3 millones aproximadamente de votos que perdió el Partido Popular en el año 2011, si la izquierda, y eso sobre todo pienso en el Partido Socialista, porque desde luego las opciones de Podemos o demás no creo que estén en esa tesitura, no facilita un gobierno del Partido Popular, si nos arriesgamos a ir a unas terceras elecciones, no va a haber una mayoría absoluta del Partido Popular, que yo creo que sería lo menos deseable en esta situación. Eso es posible. ¿Cómo se ve, Ricardo? No, nada que ver. Unas terceras elecciones es un escenario que yo creo que no hay que plantearse no desea nadie, ¿no? ¿vale? Se trata de resolver lo que hay. De buscar dentro del Congreso pues una mayoría parlamentaria. Desde luego, lo que algunos no queremos es resignarnos a que la única opción sea que gobierne Mariano Rajoy. Es decir, hay que explorar todas las posibilidades. Algunos pues nos gustaría que se explorasen otras posibilidades. Yo creo que la primera salva va a ser el día 19, cuando se constituya el Congreso y se vea qué acuerdo de mesa del Congreso se puede dar, ¿no? Si se vuelve a dar un acuerdo de mesa del Congreso en el cual el Partido Socialista llega a un acuerdo de darle entre Partido Popular y Ciudadanos la mayoría de la mesa, pues ya estarán marcando un poco por dónde van a ir los próximos meses. Mucho me temo que el Partido Socialista no va a seguir una estrategia muy diferente de la que ha seguido en los 6 meses anteriores, ¿no? Pero sí que nos gustaría a nosotros que fuese ese primer acuerdo de la mesa, que ya fuese indicativo, que bueno, yo creo que un reparto dos para cada uno de las fuerzas mayoritarias, 2 para el Partido Popular, 2 para el Partido Socialista, 2 para Unidos Podemos y 2 para Ciudadanos, y dejar uno libre para una de las fuerzas más pequeñas, por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, pues a lo mejor podría ser un acuerdo de mesa razonable en el cual permitiría mantener muchas puertas abiertas y no cerrarse ninguna. Sí, pero fíjate, si tenemos la experiencia de la pasada legislatura, esa generosidad por parte del Partido Popular se hizo
y no sirvió para absolutamente nada. Con lo cual yo lo que espero es que si se llega a un acuerdo de la mesa es porque haya posibilidades reales de llegar a un acuerdo por lo menos de investidura para formar gobierno. Y luego ya la legislatura ya se verá. ¿Habrá pacto o no habrá pacto? Es lo que analizamos esta noche en nuestra tertulia Agora, en Canal 7. Hoy reuniones, se hablan de encuentros, todo en búsqueda de esa formación de gobierno. Mariano Rajoy busca un acuerdo de mínimos antes de comenzar la ronda de reuniones con los distintos partidos políticos. El presidente en funciones y candidato del PP ha mostrado su intención de evitar una tercera celebración de elecciones. España no puede permitirse que se repitan las elecciones una vez más. Sería un disparate de extraordinarias proporciones. Se necesita, por tanto, un gobierno y se necesita que ese gobierno se pueda formar a la mayor celeridad posible. Y no solo necesitamos un gobierno y no solo lo necesitamos a la mayor celeridad posible, sino que debe haber un gobierno que pueda gobernar. En una visita a un centro de producción de cerveza, el presidente ha dicho que para entenderse hay que señalar unos objetivos. En primer lugar, me refiero a los presupuestos generales del Estado para el año 2017, al techo de gasto, al cumplimiento de todos nuestros compromisos europeos y a dotar al Gobierno de la mayor estabilidad posible y pactar un acuerdo, al menos de mínimos, para el funcionamiento normal de ese Gobierno en el Parlamento. En el resto tendremos que poner en común aquello en lo que estamos de acuerdo y aparcar aquellos temas en los que haya discrepancias. Según Rajoy, un gobierno que pueda gobernar generará confianza y un marco estable para cumplir el objetivo de 2 millones de empleos en 4 años. Un gobierno que pueda gobernar, argumentos que ya hemos escuchado en esta tertulia. Es una intervención absolutamente sensata, creo que conciliadora y que abre la mano a muchas posibilidades con un gobierno o bien de coalición o bien en minoría del Partido Popular, pero capaz de afrontar reformas en base al consenso. Yo creo que además va a ser una legislatura que puede ser histórica para los ciudadanos. Puede ser la legislatura de la recuperación, y ya no en términos electorales ni partidistas, sino de hacer cosas buenas para todos y con consenso parlamentario. Creo que estaría bien. Es una buena oportunidad. Las palabras de Mariano Rajoy, ¿cómo Pero se Rajoy ya refieren? está poniendo uno de los puntos principales de énfasis. El cumplimiento del compromiso con Bruselas, el cumplimiento de la carta que le envía a Juncker Rajoy antes de la campaña, que se filtró, que fue parte de objetivo de la campaña, de no se preocupe que usted, que en el segundo semestre del año el gobierno que salga en España cumplirá con sus obligaciones con Bruselas. Y esas obligaciones se traducen en más recortes, en más ajustes, en más dureza para la gente que más está padeciendo esta crisis. Ahí va a ser muy complicado que algunos nos pongamos de acuerdo, porque no vamos a estar de acuerdo en esos recortes. Y estoy seguro que buena parte del Partido Socialista tampoco está de acuerdo en seguir por esa vía de los recortes y está pensando en jugar otro papel y en jugar otra alternativa. Pero claro, esta vez sí que es cierto, la pelota está en el tejado del Partido Socialista, que tendrá que decidir qué quiere hacer. El tema de recortes es que a veces, vamos a ver, si hay que cumplir con el déficit, hay que cumplir con estabilidad presupuestaria. Hay veces que a nadie le gusta hacer recortes. Y yo creo que la época de recortes, además, creo que ha llegado a su fin, porque la etapa crítica ya ha pasado. Pero Europa nos espera, claro, Europa, formamos parte de la Unión Europea, no vamos a hacer un Brexit como el Reino Unido. Yo creo que si estamos en la Unión Europea hay que cumplir los criterios de convergencia que al final son buenos para los ciudadanos. Entonces, hombre, hay que ser sensatos. Nadie queremos recortes. Si nosotros somos sensatos, la sensatez pasa por una reforma fiscal, pasa porque el otro día conocimos la lista de todos los que tienen deudas con Hacienda y resulta que la suma de todo el dinero que se le debe a Hacienda es más que el recorte que tenemos que hacer con Bruselas. Entonces hay que ponerse de acuerdo en prioridades. Es decir, Montoro tiene que dejar bueno, el futuro ministro de Hacienda tendrá que dejar de hacer determinadas demagogias y ponerse a recaudar ese dinero, porque si ese dinero estuviese en las arcas públicas no se nos tendría que estar pidiendo esfuerzos a todos los impuestos tampoco es la solución. En muchas ocasiones, de hecho yo escuchaba qué personas o que formaban parte de esa lista, yo creo que en muchos casos son deudas prácticamente incobrables, con lo cual sí, es decir que ese dinero, si estuviera en las arcas del Estado, pues evitaría que se tuviera que hacer recortes, sí, bueno, pero todos los que más o menos nos movemos un poco en el mundo del ejercicio de la abogacía, pues sabemos que llega un momento que por mucho que uno tenga derecho a cobrar, si no hay, no hay.
Y entonces, en ese punto, lo que yo sí creo... No le convences al señor. Lo que sí creo que debería haberse publicado... No, porque el dinero no se ha esfumado. Lo que pasa es que se ponen determinados paraísos fiscales en determinadas empresas pantallas, en determinados sitios. Claro. Entonces, lo que habrá que poner en marcha son los mecanismos legales, las reformas legales necesarias para evitar esa opacidad y para evitar que se oculte ese dinero. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Y el problema de esa lista de morosos, a mí lo que me alarma es que se publique la lista de morosos y no se publique la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Porque eso fue una reforma que hizo el Partido Popular. Si está pagas claro. Hacienda a última hora, ya no te ponen en el listado de morosos. Claro. A ver, señor profesor. El tema es que la figura de Rajoy, de Rajoy, que le llamo yo habitualmente, la figura de Rajoy... Ni latina, pero sí. No, Rajoy es en francés. Se acabará ni latina. ¿Te gusta más en francés? Rajoy, sí. Porque yo creo que su apellido proviene de Francia. Vale. Entonces, en esta situación tiene una imagen de cara a los otros partidos dura, que yo considero que no es tal. Es decir, ¿qué quiere decir dura? Bueno, pues la corrupción ha sido muy extensa durante esta legislatura, se ha descubierto muchos casos y todo eso ha dado una gran popularidad en contra, pero también hay que decir que se han descubierto, es decir, y que se han ido a los juzgados y que algunos incluso están en la cárcel. Quiere decir que tienen las dos. Se dice que el Partido Popular es un partido sistémicamente corrupto. Bueno, yo no llegaría a tanto. Sí que es cierto que se le ha descubierto muchos casos, pero también es cierto que se han divulgado y que se han puesto en manos del tribunal. Después, Rajoy ha tenido algunas capacidades para no hacer lo que mayoritariamente lo hubiera hecho. Por ejemplo, la ley del aborto. La retiró porque vio que aquello era peor, desde el punto de vista incluso porque podía haber puesto la disciplina parlamentaria. Es decir, se le revelaba una parte del claro, PP bueno, se le revelaba por que lo que todos fuera. Nos acordamos de Cile Villalobos. No, sí, pero Cile Villalobos era una. Las disciplinas parlamentarias son muy fuertes y yo la he vivido personalmente en el año 98, cuando lo del plan hidrológico. Entonces, quiero decir con eso que Rajoy está en manos de los abogados del Estado. Y los abogados del Estado tienen poca ideología, es decir, afortunadamente. Es decir, los abogados del Estado tienen poca ideología. Yo creo que uno de los éxitos que ha tenido el Partido Popular en estas nuevas elecciones es que no ha ido discutiendo si era más socialdemócrata o menos socialdemócrata. No ha ido discutiendo, mire usted, como Trump, por ejemplo, que lo ha hecho. Trump ha dicho, no, nosotros la economía de mercado, nada fuera. Eso no. O como la Thatcher lo hizo en su momento, de ir en contra del estado de bienestar, hay que restringir. No, mire usted, yo trataré de solucionar el problema. Es decir, un tono bajo, un tono donde ese elemento ideológico que a la izquierda le podía molestar, lo ha matizado. Lo ha suavizado. Lo ha matizado. Y esa es una... A ver. Estás poniendo muy bueno, Rajoy. Bueno, yo creo que estás preparando determinado camino. Puede ser, y me preocupa. Le preocupa, Ricardo. Si ya empezamos diciendo... Lo que quiero decir es que el propio centro derecha ha demostrado con Rajoy que es capaz de modificar cosas. Eso yo no me lo creía con Aznar. Yo estuve... Han sido muy pocas cosas las que el Partido Popular se lo ha pensado dos veces. Pero ahora, una, por efectivamente, ejemplo, fue el tema del ejemplo, aborto. Pero en el tema del aborto hay que ver ahora, la importantísima... Pero bueno, de las palabras de Mariano Rajoy se desprende ejemplo, que ahora... Eso, para mí, por ejemplo, y además ese ha sido el debate que ha tenido el Partido Popular internamente, entre una posición más doctrinaria, que ha sido la de Aznar, que también me parece legítima, a una posición más flexible. Yo creo que eso es un cambio importante en el centro derecha. Y yo con eso no quiero decir que el centro izquierda o la izquierda se tenga que decir, uy, bueno, tal. No, a lo mejor es verdad que sería conveniente pues abstenerse o votar que no. Pero también hay que mirar aquello que se llamaba en la época de la Restauración los gobiernos de concentración nacional. Es decir, aquellos gobiernos que cuando hay una situación conflictiva en este país, y la tenemos con Cataluña y la vamos a tener con el País Vasco, y esto es una de las cosas más importantes que están ocurriendo. Porque claro, cuando dice, es que queremos un Estado federal, ¿qué Estado federal quieren ustedes? ¿El de Camores? ¿El de Brasil? ¿El de Argentina? ¿El de Alemania? ¿El de Estados Unidos?
el de Canadá, porque claro, estados federales se ascriben a él muchos estados. Hay que saber en qué sentido vamos a ir nosotros. Habría que abrir ese debate, claro, y habría que buscar nuestro entonces, propio modelo, el a ver, propio modelo que le acomode a entramos España. en la recta final, nos quedan 8 minutos por delante. No sé si es que esto ha sido... No, fenomenal. Ha sido una clase magistral, ¿eh? Siempre nos encanta las reflexiones. Entramos en los 8 minutos finales y no quisiéramos terminar la tertulia sin saber también qué creen nuestros contertulios, cómo va a afectar los resultados electorales aquí al gobierno que tenemos en la Comunidad Valenciana. Podemos podría pedir sillón, que se ha dicho en los últimos días, va a haber una remodelación del gobierno. Vicente Ibor, ¿cómo se ve todo esto? Bueno, que va a haber remodelación de gobierno, lo ha dicho el presidente. Lo ha dicho Sí. el presidente, que va a haber remodelación de consejeres. En el segundo escalón. Parece ser que se van a crear nuevas consellerías y parece ser que el número de asesores liberados va a aumentar considerablemente porque considera el gobierno que no tiene bastante para desarrollar su política, por lo menos eso ponen los titulares de prensa. Pero evidentemente que va a haber un cambio, evidentemente, porque la conclusión que se puede sacar desde el punto de vista político-electoral es que el Partido Socialista está perdiendo influencia política en el panorama autonómico como consecuencia del desgaste al que está sometido por el pacto con Compromís e indirectamente con Podemos. Con lo cual, evidentemente, eso al final, a 3 años de legislatura aún no, pero posiblemente a 2 años de legislatura, cuando pase un año más, es posible que se replanteen legítimamente el pacto del Botánico para matizarlo o para que el presidente tenga más peso político. Lo cual, dicho sea de paso, sería una buena noticia, porque no es lo mismo el talante político de Chimo Puig que el de Mónica Oltra, con todos mis respetos a Mónica Oltra, a la que aprecio políticamente porque es un animal político espectacular. Pero yo creo que la moderación y la esencia del Partido Socialista tiene que ser reforzada con un cambio de gobierno. Sin duda, desde mi punto de vista, va a afectar al gobierno autonómico. No, Vicente, ¿pero tú crees que Mónica Oltra es una radical? No, en estos momentos no. Era. Pero yo lo que digo es que es más radical que Chimo Puig. Hombre, yo creo que una persona que habla alemán perfectamente Sí, bueno. y que se viste de fallera no puede ser radical. Bueno, y que llora la ofrenda a la madre, pues tampoco. Es verdad. Como una persona que habla Es perfectamente el una forma alemán. curiosa de definirlo, Sí, pero una bueno, persona habría que que habla hablar también del significado real de la palabra radical. Claro, ¿no? vale. Sí, Que en ¿qué es España, radical? pues radical es pues, que va a la raíz, ¿no? Que tiene unos fundamentos profundos, ¿no? De hecho, en otros países radical no tiene una connotación tan negativa como la tiene aquí. ¿no? En otros países hay partidos radicales y se llaman así y la gente tiene un importante Y en la historia apoyo de España popular. también estaba el Partido La historia de Republicano España Radical también, con Lerroux. efectivamente. Lo que pasa es que últimamente, y sobre todo en esta campaña, el tema radical se ha utilizado, ¿no? por parte del Ustedes Partido sean Popular como calificados una... como radicales también desde Esquerra Unida, menos. Sí, no, bueno, éramos calificados por parte Son radicales. Son del radicales, Partido son- Popular, claro que éramos, son bueno, radicales. el demonio en bicicleta. No, demonio éramos, no. el Una cosa es ser radical el o peligro comunista, número uno comunista. para... Otra cosa es ser el y de demonio. hecho ha sido uno de los factores que ha hecho que el resultado electoral haya Han sido... gobernado en muchos ayuntamientos. En esta Europa actual, ¿quién va a ser radical? Aquí nadie quiere ir a Sierra Maestra y romper las situaciones habituales que tenemos de convivencia. Otra cosa es que tengamos unas leyes u otra. Cuando se habla de radical, Está yo claro. veo que este país está funcionando. Alicia, los ¿habrá hospitales, los... un cambio, una influencia en resultados Bueno, a ver, conseguidos. yo no creo que lo haya. Yo no creo que haya quedado tan mal el Partido Socialista. Y tampoco son extrapolables los datos, tampoco son nunca, extrapolables. los Es que es generales aún autonómicas. un fallo que tendemos a cometer. Y de hecho yo no comparto en absoluto el triunfalismo de Isabel Bonich, cuando el otro día aparecía diciendo me veo ya de presidenta de la Generalitat en el 2019. Hombre, pues espérese que aún quedan 3 años y yo creo que el gobierno que conforman el Partido Socialista y Compromís, pues bueno, espero que sea capaz de reconducir la gestión que está llevando hasta ahora, porque es cierto que tenemos un problema de financiación los valencianos, pero yo creo que ese discurso por parte de Chimo Puig y de Mónica Oltra empieza a estar agotado y yo creo que la gente lo que espera es más gestión, espera que el gobierno que tenemos actualmente en la comunidad mejore la vida de los valencianos y como digo, no tiene nada que ver que el Partido Popular haya obtenido en estas elecciones nacionales un mayor respaldo
con la situación concreta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ahora, Los resultados electorales no tienen por qué variar el funcionamiento del gobierno valenciano, es decir, no hay un sí, pero sí que ha hecho cambio de reflexionar. correlación. Por ejemplo, Joan Ribó incluso Evidentemente, llegó a decir... Siempre tiene que hacer reflexionar y lo que creo es que el momento no es un momento de desestabilizar un gobierno que es muy joven, que apenas lleva un año funcionando, que si tiene que hacer algún cambio, pues magnífico que se valore, que se haga y amplíe su capacidad de gestión. Tiene que seguir rodando, tiene que seguir haciendo política. Nosotros o algunos echamos en falta en las Cortes Valencianas una voz de la izquierda, ¿no? que azuce un poquito más ese gobierno y proponga una serie de medidas mucho más progresistas, pero no es el momento de inestabilizar el gobierno, sino que el gobierno tiene todavía mucho que hacer, lo cual no quiere decir que se pueda ampliar y entrar otros grupos parlamentarios en el gobierno. Seguiríamos horas y horas, no nos da para más. Estamos fuera de tiempo, Alicia, de verdad. Una palabra les voy a decir rápidamente, era una pregunta, me imagino que a Ricardo esto, pero no podemos. Ricardo, una palabra, una reflexión de final. Pues la reflexión es que esperemos que no vayamos a unas terceras elecciones y no hay que resignarse a que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno. Bueno, gracias, diputado. Buenas noches. La Alicia. incluyo. ¿Hubo consigna de no votar a Podemos? ¿Hubo consigna? No, en ningún caso. De hecho, en el mapa de los municipios donde más se ha votado a la coalición a la valenciana, la mayoría son alcaldías nuestras de Esquerra Unida. Nosotros hemos votado a la coalición a la valenciana. Gracias, buenas noches. Javier Paniagua. Pues yo siempre con la mía, que llueva un poco más y sobre todo que los incendios forestales se aplaquen, Bueno, que es lo más importante que puede hacer este gobierno en esta temporada. Gracias, Javier. Yo creo que lo sano democráticamente es que gobierne quien ha ganado las elecciones, Mariano Rajoy, y que lo haga con consenso para que sea una legislatura histórica. Gracias a los cuatro, buenas noches. Mañana volvemos como siempre a la misma hora. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.